Orden jerárquico de operaciones. Cuando trabajamos con los diferentes dispositivos, llámese computadora, iPad, celular, inclusive con alguna calculadora, existe un orden con el cual analiza las operaciones. A esto le llamamos orden jerárquico de operaciones. ¿Sí? Es indispensable que cualquier persona que quiera hacer operaciones conozca este orden, porque si no puede darnos resultados equivocados. Vamos a trabajar los últimos 4 de una lista un poco más larga, pero es lo que trabajamos por el curso. El orden jerárquico de operaciones que hace la máquina es primero paréntesis, después potencias y raíces, luego multiplicación o división y al último sumas y restas. Y la computadora analiza de izquierda a derecha. Para eso vamos a hacer algunos ejemplos. Entonces, la primera operación que tengo aquí, que es 3 más, 3 que más 2 que multiplica 3 más 3 que divide entre 6 más 5. Si lo hiciéramos a mano, pues lo primero que tengo que hacer es multiplicar 2 por 3, dejar el valor ahí, luego dividir 3 entre 6 y después ya hacer las sumas. Entonces tendríamos 6 más 0.5, 6.5, 9.5, serían 14.5 el resultado. ¿Cómo tendríamos que escribirlo? Entonces en este caso, bueno, como es Excel, voy a comenzar con igual, aunque se lo comencemos de vez. Entonces, en este caso, lo único que tengo que hacer es lo siguiente, decirle a la máquina 3 más 2 que multiplica. La multiplicación en Excel, de una vez que quede claro, viene siendo el asterisco, y luego más la división viene siendo la diagonal, ¿sí? Y por último, el más 5. ¿Cómo va a analizar la computadora? Lo que va a hacer la máquina es comienza de izquierda a derecha y pregunta, ¿hay algún paréntesis? ¿Sí o no? En este caso no. Brinca lo siguiente, ¿hay alguna potencia o raíz? Sí. Entonces, perdón, no hay potencia de raíz, entonces brinca la que sigue. ¿Hay multiplicación o división? Sí. Hay una multiplicación y hay una división. En ese caso, la máquina va de izquierda a derecha. Lo que se encuentra es el 2 por 3, multiplica y en lugar de quedar 2 por 3 ya queda un 6. Ya hizo la operación e internamente ya tiene el resultado. Sigue analizando. ¿Hay alguna multiplicación o división? Sí, hay una división. Entonces divide 3 entre 6 y sale el resultado y lo cambia a 0.5. Y ya eliminó la división. Entonces ya queda 2 más 6 más 0.5 más 5. ¿Hay otra multiplicación o división? No. ¿Hay alguna suma y resta? Ya no. Entonces lo que hace divide el 3 más el 6, sería 9 más 0.5 sería 9.5, más el 5 sería 14.5, que es lo mismo que fue lo que sale si lo hubiéramos hecho a mano. Entonces, si se fijan, aquí está el resultado, ¿sí? Lógicamente la operación lo hace la computadora. Yo lo único que estoy diciendo es explicando para que quede claro cómo lo hace la operación. Aquí no requería ningún paréntesis, todo fue con simplemente escribir en forma horizontal, fue más que suficiente. La siguiente operación que tenemos es sacar un promedio de 4 números. Entonces, si lo estuviéramos haciendo a mano, pues el resultado sería 9 más 8. O sea, primero tendríamos que sumar todo lo de arriba, que sería 9 más 8, dividido entre más 9, dividido entre 4. El promedio nos da 8.5. Ahora, aquí sí hay un problema. ¿Qué pasa si yo hago lo siguiente? Pongo la operación con signo igual y le digo directamente a la máquina 9 más 8 más 9 y divido entre 4. Fíjense cómo el resultado me da 27.25. ¿Dónde estuvo el error? El error está en lo siguiente. ¿Qué pasa si yo hago de esta manera? Lo que hace la máquina es evaluar el orden jerárquico de operaciones y me dice, ¿hay algún paréntesis? No. ¿Hay alguna potencia o raíz? No. ¿Hay alguna multiplicación o división? Sí. En este caso, la máquina nada más divide 9 entre 4, porque es lo que le estamos indicando. Entonces, aquí cometeríamos un error, porque el promedio es 8.5. ¿Cuál es la solución? Acuérdense una regla general. Siempre que un numerador o un denominador tiene más de un término, es necesario agruparlo con un paréntesis. ¿Qué pasa si yo aquí lo agrupo con este paréntesis? ¿Cómo lo evaluaría la máquina? La máquina lo que haría es, ¿hay algún paréntesis? Sí. Cuando la máquina se encuentra con un paréntesis, se olvida de todo lo demás y se centra únicamente en el paréntesis. ¿Hay algún paréntesis? Ya no, porque ya no está dentro. ¿Hay alguna potencia o raíz? No. Multiplicación o división, no. Sumas y restas, sí. Me suman 9 más 8 más 8 más 9 y el resultado ya lo deja. Y entonces ya está eliminando el resultado. El resultado ya dividido la división tiene el resultado y el resultado lo divide entre 4, que es lo que queríamos hacer. Entonces yo aquí le doy un enter,
Fíjense cómo ya me da el 8.5. Entonces aquí la regla, no se les olvide, siempre que un numerador o un denominador tiene más de un término, sí, como en este caso que son 4, hay que agruparlos con paréntesis. Entonces, este es un segundo ejemplo, sí, que ya vimos que la falta de paréntesis me hace una operación completamente diferente. Y lo podemos decir, ¿se equivocó la computadora? No. Que nos equivocamos fuimos nosotros porque no usamos los paréntesis de forma adecuada y no respetamos el orden jerárquico de operaciones. En la siguiente fórmula o la siguiente operación, ¿cómo lo haríamos a mano? Si se fijan, tengo multiplicaciones, divisiones, sumas. Entonces, la máquina, pues, yo tendría que hacer multiplicar 3 por 3, es 9. Dejo el resultado por ahí, el 9 se queda guardado. Luego enseguida tendría que sumar 3 más 4, me da 7, divido entre 7. El resultado es 1, queda ahí guardado, por decirlo de alguna manera. Acá no me hace nada, pero en la parte de abajo me divide 5 más 6, 11. Divide 11 entre 11, el resultado es 1. Una vez que ya no hay ninguna multiplicación o división, pues procedo a hacer las sumas. Aquí tenía un 9 más el 1 que dejé guardado, 10. El resultado es 11. Entonces, yo tengo que hacer, para cuando le indique a Excel, pues tengo que hacer que haga ese orden de operaciones. Entonces, yo tendría que comenzar con igual. Aquí no ocupa paréntesis porque es una multiplicación directa. Entonces, yo le diría 3 por 3, ¿sí? Y luego ya le diría el más. Ahora, aquí tengo una división. Entonces yo tengo que, como es una división y tiene más de un término, yo tengo que indicarle que es el 3 más 4, para decirle que primero lo sume y lo divida entre 7. La división entre 7 ocupa paréntesis, en sentido estricto no, porque como es un solo término, no lo requiere, ¿sí? Si alguien se lo pone, no habría ningún problema, simplemente la máquina haría un paso de más. Enseguida sigue el sumar y sigue una división. En el numerador el 11 es el único término, entonces por lo tanto no es necesario ponerle paréntesis. Y hago aquí, divido, pongo la división y divido 5 más 6, pero ahí sí, entre paréntesis. Entonces, ¿cómo analizaría la computadora? Primero diría, bueno, ¿hay algún paréntesis? Sí. Se centra en esta parte y en este caso, dentro del paréntesis no hay paréntesis, no hay potencias o raíces, no hay multiplicación o división, simplemente hay una suma. Nos divide 3 más 4 y se queda el 7 ahí. Pues ya tengo un 7 en lugar del paréntesis. Sigue evaluando, dice, ¿hay otro paréntesis? Sí. Lo que hace la máquina es, hace la suma del paréntesis y tenemos un 11. Entonces ya eliminó los paréntesis. En lugar de paréntesis tengo un 7 y aquí tengo un 11. Comienza de izquierda a derecha otra vez. Cada que termina de revisar algo paréntesis, se vuelve al inicio. Dice, ¿hay paréntesis? No. ¿Hay potencias o raíces? No. Multiplicación o división, sí. En este caso se va de izquierda a derecha. Entonces primero multiplica 3 por 3 y queda 9. Lo deja guardado ahí. Dice, ¿hay otra multiplicación o división? Sí. Este que ya es un 7, en el proceso anterior divide 7 entre 7, es en 1 y se queda el 1 guardado ahí. ¿Hay otra multiplicación o división? Sí. Divide 11, acuérdense que aquí era 11, 11 entre 11 es 1, pues ya no tengo multiplicación de divisiones, ahora sí hace la suma. El 9 que quedó aquí, más el 1 me da el 11. Cualquier paréntesis que yo omita, si voy a cometer aquí un error, cualquier paréntesis que omita, ya sea la primera o aquí, si se fijan, el resultado me sale completamente diferente. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la falta de un paréntesis o un paréntesis mal aplicado cuando sea necesario, ¿sí? Lo que hace es me da una operación o un resultado equivocado. En el último ejemplo tenemos por ahí una división que multiplica 2 por 4 y menos 5 en el numerador, en la división, y en el denominador tenemos 2 más 1. ¿Cómo evaluaría aquí la 1 a mano? Pues primero tendría que multiplicar el 2 por 4, luego restarle el menos 5, dejar el número ahí, sumar 2 más 1 sería 3, el resultado sería 3 arriba y 3 abajo sería 1, luego seguiríamos, bueno, a mano elevaría el 2 al cuadrado, y luego sería el 4 que multiplica por 3, entonces 4 por 3, 12, más el 1 que tenemos guardado sería 13. ¿Cómo tendría que hacerlo en Excel? En Excel tendría que hacerlo, bueno, igual por ser Excel, aunque arriba comience con una división, lo que hago es primero poner el paréntesis. Entonces le digo 2 por 4, ¿sí? Menos 5. ¿Por qué le pongo paréntesis? Porque es más de un término. Entonces quedamos que siempre que sea más de un término en un numerador o denominador, lleva paréntesis. Y luego divido entre 2 más 1, también con paréntesis porque es más de 1. Luego pongo el 2,
que tiene una potencia. Le voy a poner 2 por 2 para que sea la potencia, para no meterme en más, y el resultado lo multiplico por 3, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cómo evaluaría? Suponiendo que esta es una potencia, no quise meterme a potencias todavía. Entonces, lo que hace la máquina es comienza de izquierda a derecha, dice, ¿hay un paréntesis? Sí. La máquina detecta el paréntesis, se olvida de todo lo demás y se centra en este paréntesis. Dentro de ese paréntesis hay otro paréntesis, no. Hay potencias o raíces, no. Hay multiplicación o división, sí. Entonces, lo que hace la máquina, primero multiplica 2 por 4 y ya quita la multiplicación y queda el 8. ¿Hay alguna, bueno, hay otra multiplicación o división dentro del paréntesis? No. ¿Hay alguna suma y resta? Sí. El 8 menos el 5, quita el paréntesis y ya queda un 3. Luego sigue evaluando izquierda a derecha. ¿Hay otro paréntesis? Sí. La máquina se centra en lo que viene siendo este paréntesis. Y pregunta, ¿hay otro paréntesis? No. ¿Potencias o raíces? No. ¿Multiplicación o división? No. ¿Sumas y restas? Sí. Divide, suma 2 más 1 y quita el paréntesis y queda un 3. Entonces tengo 3 en el numerador, 3 en el denominador. ¿Sí? La máquina sigue evaluando. ¿Hay alguna otro paréntesis? No. ¿Hay una potencia una potencia o raíz? Sí, esta es una potencia, lo puse así por facilidad de la explicación. Entonces hace la potencia, multiplica 2 por 2 y queda un 4. Entonces ya no hay potencias. ¿Hay una multiplicación o división? Sí. Los multiplica el 4, ¿sí? Por el 3 y me queda un 2. ¿Hay su multiplicación o división? Sí. Acá tengo un 1, 3 entre 3 me da un 1, ¿sí? Entonces en este caso tendría 4 por 3, 12 más 1 sería 13. Entonces le doy un clic y automáticamente me da el 13. Entonces aquí el problema, si me falta algún paréntesis, o pueda suponer que me falta este paréntesis de aquí en la parte inferior, si me falta el paréntesis, pues me hace una operación completamente diferente. O sea, hay que tener cuidado, la clave aquí está en entender el orden jerárquico, ¿sí? Esto no es Excel, que quede claro, esto no es Excel, esto se aplica en cualquier programa, en cualquier aplicación que realice operaciones, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado, si al meter la operación no manejo adecuadamente este orden jerárquico, el resultado va a ser equivocado. Entonces, para que tengan mucho cuidado con esto. Espero que quede claro y que no se les olvide que esto es clave para cualquier programa o dispositivo electrónico que maneje operaciones.